En el capítulo anterior resumí en un solo video un periodo de 100 años, ¿ves? Los 4 primeros Borbones. Ahora vamos a tener que ir un poquito más despacio porque nos vamos a encontrar en un tiempo realmente muy significativo y muy turbulento, que fue justamente el tiempo pues, en el que la Revolución Francesa, la invasión napoleónica, la Guerra de la Independencia y bueno, la Constitución de Cádiz, todo esto va a ser una enorme transformación para España, y es importante entenderlo dentro del contexto de todo lo que hemos venido viendo desde los íberos hasta el día de hoy. Es decir, hay toda una continuidad. Yo lo que quiero es que veas que las cosas no ocurren por no se sabe qué, sino que hay una continuidad. Entonces, bien, después de este siglo que te he venido contando, de este siglo perdido, un siglo perdido en el que Europa se disparaba hacia el progreso y España se quedaba en el atraso, pues al final ocurrió que en Francia las cosas derivaron hacia una revolución, que fue, por decir así, como la continuación de la Revolución Americana. Muchos de los promotores de la Revolución Francesa habían estado antes ayudando a los americanos en su independencia. Entonces venían con muchas ideas sobre lo que se podía hacer y cómo se podía hacer. Entonces, bien, la Revolución Francesa significó un cambio drástico del antiguo régimen al nuevo régimen. Un antiguo régimen de absolutismo a un nuevo régimen en el que se trataba de acercar el poder un poco más al pueblo. Vamos a ver, se cometieron errores, se hicieron disparates, hubo masacres, matanzas, violencias, lo que uno quiera, o sea, aquello fue el horror disparatado si uno quiere, pero ya veníamos de ahí, ya veníamos de todo eso. Es decir, anteriormente los reyes habían estado metiendo a su pueblo en guerras absurdas, en caprichos increíbles, no les importaba nada. Por lo tanto, pues hombre, que al final hubiera una reacción explosiva por parte de la gente, pues no tiene nada de extraño. Y que hubiera enormes excesos que no se justifican, pero se comprenden, es decir, se comprenden claramente. Bien, al final todo aquello lo que representó para el último Borbón del siglo XIX fue un susto terrible. El pobre tonto de Carlos IV pues vio lo que pasaba y vio cómo sus parientes en París lo estaban pasando mal, y tan mal que al final les cortaron la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues España se unió a la reacción de otra serie de naciones que estaban tratando de proteger sus intereses, y entonces atacaron Francia para tratar de alguna forma de rescatar el antiguo régimen, rescatar a los reyes, en fin, poner término a esa insensatez de quitarle el pueblo a unas personas enviadas por Dios, perdón, quitarles el poder a unas personas enviadas por Dios, y que al final el poder pues estuviera en manos de asambleas y cosas de estas. ¡Qué locura es esta!, ¿no? Bien, pues el caso es que Francia se vio atacada pues por varios, por Austria, por Inglaterra y por España. Entonces los españoles atacaron por la frontera sur, por supuesto, ¿no? Imagínate en qué situación terrible se encontraban los ejércitos españoles. Imagínate que no fueron capaces de invadir Francia, sino que al contrario sufrieron la invasión de los revolucionarios franceses. Es decir, que un pueblo que estaba en medio de una convulsión cívica interna y que estaba siendo atacado por varias potencias, se permitió el lujo de contraatacar a España, invadirla, y que España tuviera que pedir la paz. Bueno, se puede caer más bajo, sí, efectivamente se puede caer más bajo, pero esto estaba bastante bajo ya, ¿eh? Bien,
A partir de esos momentos, entonces, España vuelve a ser una aliada de Francia, esta vez ya sin Borbones, pero es que ya no había más remedio, ¿no? Es decir, o eran aliados de Francia o los franceses les invadían y no tenían nada con qué defenderse. Con lo cual, a partir de ese momento, el ejército español, la flota española, estaban pues aliados, prácticamente al servicio, para el auxilio del gobierno de Francia. Cuando es Napoleón quien se hace cargo del gobierno de Francia, pues así siguen efectivamente, y entonces pues gracias a eso España sufrió una de las derrotas más sonadas de su historia en la batalla de Trafalgar, donde pues su flota quedó seriamente destrozada, seriamente. Bien, y después de eso, pues como se ve que Napoleón no estaba del todo satisfecho de ver lo impotentes y lo inútiles que eran los españoles, pues decidió invadirlos y ya está, y ocupó España. Pasó el gobierno por la ignominia, la absoluta ignominia de hacer que el rey abdicase a favor de un francés, de un hermano de Napoleón, y ya está, no pasó nada. Y este es uno de los puntos más bajos, más lamentables de la historia de España. Hasta ese punto llegó y España quedó invadida por los franceses, absolutamente invadida. Entonces, bueno, pues ocurrieron algunas cosas. Es decir, la primera, y esta creo que no nos la han contado muy bien porque no les interesa, la primera fue la rebelión del pueblo de Madrid en el 2 de mayo, que fue... Hombre, fue un punto muy interesante. Primero, pues porque los españoles, los madrileños, demostraron que todavía tenían algo de aquella casta numantina o lo que fuera, porque se enfrentaron con tropas de élite, los mejores soldados que había en esos momentos en Europa se enfrentaron, plantaron cara con una enorme valentía. Perdieron y pagaron un precio muy alto, sí, es cierto, pero al menos demostraron que sí podían hacerlo, sobre todo cuando peleaban por sí mismos, cuando no es que estaban sometidos y bajo las órdenes de algún mamarracho que le habían puesto en un puesto de liderazgo solamente por haber nacido en una casa noble. Fue el pueblo de Madrid, literalmente, espontáneamente, el que organizó una resistencia feroz. El asunto también, hombre, tiene toda una cantidad de vertientes, ¿no? Porque el asunto también es que a lo mejor si ese pueblo madrileño se hubieran dado cuenta bien de lo que sucedía, a lo mejor se hubieran puesto de parte de los franceses, porque eran los que traían algo de progreso y algo de racionalización a las cosas, al primitivismo que había en España. Pero mira, sucedió lo que sucedió y los curas en buena parte azuzaron, provocaron a la gente a que lucharan contra los franceses, porque desde luego para el clero la Revolución Francesa era simple y llanamente el demonio, era la reencarnación del mal, y tuvieron éxito en mover gente en contra de ellos, ¿no? Un último asunto que vale la pena mencionarlo para que te enteres bien de cómo era el ambiente, es que cuando el pueblo de Madrid se sublevó, se rebeló contra esa ocupación militar, la élite española, el gobierno español, las élites, los nobles, las clases altas, no hicieron absolutamente nada. Es más, criticaron a la chusma que se había atrevido a hacer esas cosas. ¿Quiénes son estos como para hacer esto? Fue un movimiento realmente popular y probablemente esto les asustó más a las élites españolas que la propia ocupación francesa, porque siempre el pueblo, cuando se vuelve desobediente y cuando empieza a actuar por sí mismo, da mucho miedo. Piénsalo, que todo esto sirve para explicar muchas cosas del presente. Seguiremos hablando. Cuídate y hasta pronto.